Saludos, Dios les bendiga en este día. Estamos con el Salmo 119. El Salmo 119 es un salmo que a nosotros nos va a mostrar el camino de la salvación. Muchas veces nosotros pensamos que el Salmo 119 simplemente es un salmo que nos dice que la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino y lámpara a nuestros pies. O también dice el Salmo 119, tal como está escrito, que el joven limpiará su camino guardando tu palabra o guardando la palabra de Dios. Y resumimos este salmo simplemente a estos dos versículos. Pero pocas personas son las que toman este salmo, sobre todo en el último verso. Vamos a leer el último verso de este salmo y después vamos a leer el primer verso de este salmo que tiene 176 versículos. Vamos a leer el último y vamos a hablar de este último verso y vas a ver que este salmo no nos muestra solamente que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, sino que la palabra de Dios es la que puede salvar nuestras almas. Vamos a ver. Yo anduve errante como oveja, extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Acá el salmista dice que él anduvo, según dice el Salmo 119, como una oveja perdida. Y acá le dice a Dios, búscame, busca a tu siervo. El salmista sabe que como la oveja que se pierde o que pierde de vista a su pastor, él también ha perdido de vista a Dios. Y qué feo que es cuando nosotros nos equivocamos, amigo, amiga. Qué feo es cuando recién estamos comenzando los caminos de Dios y no nos damos cuenta que hemos elegido el camino incorrecto. Obviamente, acá el salmista se compara con una oveja que se ha perdido por las noches y ha perdido a su pastor y no lo ve ni lo escucha. Y ha comenzado a elegir todos los caminos que él cree o que la oveja cree que puede llevarla a encontrar nuevamente a su pastor. Y así también nos pasa a nosotros. Cuando somos corderitos jóvenes en los caminos del Señor, comenzamos a andar por caminos que nosotros creemos que no nos va a pasar nada. Y comenzamos a andar por nuestros propios caminos, siguiendo nuestros propios consejos. Creemos nosotros de que lo que estamos haciendo es malo, pero no tanto. Entonces pensamos y creemos de que las cosas que nos están sucediendo ya van a pasar, que nada malo nos va a suceder por un pequeño pecado que cometamos nosotros en nuestra vida. Acá el Salmo 119 nos enseña que el pecado puede hacernos extraviar y perder de vista al pastor de nuestras almas. Cuando no tememos a Dios, cuando no tememos a Cristo, no nos damos cuenta realmente que hemos extraviado nuestra mirada, hemos perdido nuestra mirada del verdadero pastor de nuestras almas. Una de las cosas que yo pensaba antes de hacer este salmo era los efectos del pecado. Porque es increíble cómo nosotros, cuando pecamos, ya sea que cometamos adulterio, fornicación, pornografía, pecados sexuales, violencia, odio, resentimiento, peleas, divisiones y todos los pecados que vos te podás imaginar,
no nos damos cuenta que esos pecados han nublado nuestra mente. Cuando nosotros comenzamos a pecar, es porque no estamos temiendo a Dios. Y créeme que si vos pecas, por más pequeño que sea tu pecado, ya te estás alejando del pastor de tu alma. Y la manera en la que nosotros comenzamos a buscar a Dios, créeme que va a ser, como dice el Salmo 119, como oveja errante, como oveja extraviada. Y la oveja que va con su pastor no hace un sonido diferente a las otras ovejas que están con el pastor, pero la oveja que se extravía, la oveja que pierde el camino, en este caso la persona que peca, su clamor es diferente. Así como la oveja también busca a su pastor y comienza sus balidos, haciendo ruido con su boca, con su hocico, llamando a su pastor, y el pastor reconoce que la oveja está en problemas por el tipo de balido que hace la oveja, por cómo le llama. Y ahí, fíjate que el pastor obviamente comienza a buscar a la oveja que se había perdido. Por eso dice acá el punto final: busca a tu siervo. Fíjate en el punto 176. Yo anduve errante como oveja extraviada, y dice, busca a tu siervo. Obviamente que Jesucristo, como pastor de nuestras almas, va a comenzar a buscarnos, porque ya la manera en la que nosotros comenzamos a buscar a Dios teniendo pecados en nuestra vida, aún siendo cristianos, pecados que son pecados que a lo mejor lo confesás, pero no te apartás. ¿Y esto por qué sucede? Me dirás. Esto sucede por la sencilla razón de que muchas veces Dios permite que nosotros nos apartemos por un tiempo del pastor de nuestras almas. Y digo esto porque Él, como pastor, jamás te va a perder de vista. Él sabe que te perdiste, porque Él siente y escucha o ve que te estás yendo por otro camino, y en realidad el que siente o la que siente desesperación y terror por haberse perdido es la oveja. Pero el pastor sabe cómo encontrarla. Lo que pasa es que la oveja no sabe cómo encontrar al pastor. Ese es el problema. Y hay muchos cristianos que se extravían tanto en el pecado, que el pecado los termina cegando. Y hay una cosa que produce el pecado en nosotros, es que el pecado no nos permite darnos cuenta lo equivocado que estamos. El pecado no nos permite darnos cuenta que estamos haciendo o estamos realizando hechos vergonzosos. Decime, ¿el adulterio no es vergonzoso? ¿Fornicar no es también algo malo? ¿No es vergonzoso? El adulterio y la fornicación son cosas terribles delante de Dios y son cosas muy vergonzosas. Pero para que nosotros nos demos cuenta que la pornografía, la lascivia, la concupiscencia, el odio, el rencor, el resentimiento, los malos tratos, la violencia, es vergonzoso, la forma en la que nos vamos a dar cuenta de eso es que nosotros primeramente seamos liberados de todo eso. Porque el pecado, ¿qué hace con nuestra mente? La nubla nuestra mente, nubla nuestro entendimiento, y el pecado nos hace vivir sin sentir vergüenza por lo que estamos haciendo.
Una vez, como dice el Salmo 119, que la palabra llega a ser lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, ahí nos damos cuenta recién que habíamos caminado por caminos vergonzosos y que realmente nos habíamos extraviado. Yo te pido que vos leas el Salmo 119 y vas a ver la cantidad de veces que dice que la palabra de Dios va a alumbrar nuestros caminos. Acá tenés, mira, el punto 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Y esto lo dice el salmista porque el salmista se había extraviado en su falta de fe, en sus pecados. Y cuando nosotros, así como el salmista, nos extraviamos en los pecados, no sentimos ni sentiremos vergüenza, ni tampoco nos daremos cuenta de la gravedad de estar lejos del pastor de nuestras almas. Cuando pecas y cuando pecamos, no nos damos cuenta que nos hemos separado y nos hemos apartado del Señor Jesucristo. Mira lo grave que es pecar. Adulterio, como te dije recién, fornicación, pecados sexuales, lo que sea, odio, resentimiento, falta de perdón. Inmediatamente cuando pecamos, estamos separados ya de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Lo bueno es que el Señor no pierde su mirada de nosotros, porque somos nosotros los que nos separamos de Él, no Él de nosotros. Entonces Él está en el mismo lugar, observándonos, mirándonos, y Él ve cómo nosotros, por nuestros propios pecados, nos vamos alejando de Él. Y Él nos mira y nos llama y nos dice que a dónde vamos, qué estamos haciendo, y sin embargo el pecado sigue trabajando en nosotros y nos sigue alejando de Él. Y así nos vamos por otros caminos, y así como dice el Salmo 119 en el último verso, nos terminamos extraviando. Y cuando nos terminamos extraviando, créeme amigo, amiga, que vas a clamar diciéndole al Señor, como dice el punto 176, búscame Señor, busca a tu siervo o busca a tu sierva. Porque llegamos al punto en que buscamos a Dios y Él no está, o buscamos a Dios y no nos responde, buscamos a Dios y ya no tenemos paz, no tenemos armonía en nuestra casa, en nuestro hogar, buscamos a Dios y nos sentimos mal, nos seguimos sintiendo mal. Entonces yo creo que ahí es momento de que ya le digamos al Señor, Señor, búscame y ven tú a mi auxilio, porque muchas veces nosotros queremos acercarnos a Él y creemos equivocadamente que nos vamos a acercar a Él limpiando nuestro corazón a través de nuestro propio esfuerzo, de nuestra propia inteligencia, de nuestros propios caminos. Y no nos damos cuenta que muchas veces el Señor permite en nuestra vida de cristiano que nosotros nos extraviemos un poco, pero Él no nos pierde la mirada. Y al estar extraviados, hay pecados que obviamente Cristo no quiere que estén en nuestras vidas, pero hay pecados que los seguimos teniendo y no lo podemos quitar de nosotros. Ahora bien, el Salmo 119 dice que la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies. ¿Por qué dice esto? Creo que seguramente vos habrás escuchado muchas predicaciones en cuanto a esto, que la palabra del Señor es lumbrera a tu camino, lámpara a tus pies, pero pocos entienden esto realmente lo que significa. Acá está, punto 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué dice el salmista esto?
El salmista dice esto porque está pasando el problema o porque ya pasó el problema. El salmista dice esto porque ya pasó el problema. O sea, el problema en su vida ya lo atravesó. Una vez que nosotros pecamos, nos apartamos del Señor, nos apartamos del pastor de nuestras almas, lo hacemos de voluntad propia por nuestros propios pecados. ¿Y cómo nos apartamos del Señor? Justamente con eso, con el pecado. Cada vez que nosotros pecamos, cada vez que no tememos al Señor, cada vez que tomamos el pecado en nuestras manos, ahí nos alejamos del Señor, ahí nos alejamos del pastor de nuestras almas. Obviamente, no vamos a tener su palabra como lámpara a nuestros pies, porque ni siquiera la consideramos a su palabra como lámpara a nuestros pies. ¿Sabes cuándo vas a considerar la palabra de Dios como lámpara para tus pies? Cuando veas que realmente vos te has extraviado y cuando te des cuenta que por tu propio pecado te alejaste de Él. Cuando vos te das cuenta de que sos vos el que te alejaste del Señor. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para regresar al Señor? Para que Él nos busque también. Obviamente, acá el salmista, si vos te fijas en el último punto, le dice, búscame, Señor. Está orando. Tenés que orar, tenés que buscar al pastor de tu alma. Orar, amigo, amiga. Arrodíllate en tu habitación. Arrodíllate con lágrimas, porque yo te puedo asegurar que la oveja que se perdió, seguramente su bramido no es el mismo que las otras ovejas. Miedo, temor, angustia, desesperación. Así que, amigo, amiga, desesperadamente, llama al Señor, que Él venga a ayudarte. Ven, Señor, a mi auxilio. Ven, Señor, a socorrerme. Porque ahí estás reconociendo que sos vos el que pecaste. Ahí estás reconociendo que sos vos el que te alejaste del Señor, no Él. Entonces, Él te va a buscar, va a venir a tu auxilio. Y ahí recién vas a entender que la palabra de Dios es lámpara a tu camino, es lumbrera a tus pies. Porque antes no lo podés entender. Si lo hubieras entendido, seguramente no hubieras pecado. Si hubieras entendido que la palabra es lámpara a tus pies, no hubieras tropezado. Si hubieras entendido que la palabra es lámpara a tus pies, no te hubieras extraviado como la oveja que pierde de vista a su pastor, porque tendrías una linterna o una lámpara que te permite ver la espalda del pastor que va caminando delante tuyo y vos lo podés ver, por lo tanto el camino también lo vas a poder ver y vas a ver al pastor y al camino, no te vas a perder. Pero ¿qué sucede? Que nosotros, ¿por qué nos perdemos? Porque no tenemos la palabra de Dios viviendo adentro de nuestros pensamientos. Porque si la palabra es lámpara, la lámpara debe estar adentro de nosotros. La lámpara debe estar en tus pensamientos. Si la palabra de Dios es lumbrera a tu camino, la palabra de Dios debe vivir en tu espíritu. Por eso hay que estudiar la palabra de Dios y aprendérsela, amigo, amiga. Acá el salmista, en el Salmo 119, él dice que quiere alimentarse de la ley de Jehová. Dice que él tiene hambre de la ley de Jehová. Acá dice que él suspira y llora, afligido, porque quiere alimentarse de la palabra de Jehová. El punto 136 dice que esta oveja que se perdió derramó agua o lágrimas o ríos de lágrimas de sus ojos por no guardar la ley, por no tener la ley en el corazón.
por no tener la luz, que es la lámpara de Dios en el corazón. Obviamente el salmista le va a decir al Señor: acomoda mis pasos, ordena mis pasos, enséñame a caminar. Por eso el salmista, en la primera parte del Salmo, si vos te vas al verso 1, vamos a subir un poco más arriba, te vas a fijar que el salmista dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Ahora él, después de haberse extraviado en sus pecados, así como nos pasa muchas veces a nosotros, que nos extraviamos en nuestros pecados y hemos equivocado el camino y no anduvimos por caminos perfectos, recién ahora podemos decir: bienaventurados los perfectos de camino. Porque ahora sí, una vez que la palabra la tenés viviendo adentro tuyo, tenés morando la palabra de Dios adentro de tu corazón, recién ahí vas a ser de perfecto camino. Y recién ahí vas a andar por el perfecto camino. Y recién ahí la ley de Jehová o la palabra del Señor o la palabra de Jesucristo te va a hacer andar por perfectos caminos. Vos, amigo, amiga, tú, amigo, amiga también, todo el mundo tiene que aprender que la palabra de Dios nos aparta del pecado. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Pero que cada día aprendamos esto no va a ser tan fácil. Porque muchas veces el Señor permite, como te dije al principio, que nosotros como ovejas nos perdamos un poco y que el pecado muchas veces nos invada, mientras Él está mirando de que el pecado no nos destruya, porque el Señor no te va a entregar a la muerte. Sabemos que el pecado es muerte, el pecado en ti es muerte, pero recordá que lo que hemos creído en Cristo, hemos crucificado a la carne con sus pasiones y sus deseos. Por lo tanto, la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. La muerte ya no tiene potestad ni poder sobre ti ni sobre mí. A partir de ahora, todo pecado que tengamos en nuestra vida va a ser limpiado y limpiada por la palabra del Señor. La palabra del Espíritu de Dios, como lámpara a tus pies, va a ser a partir del momento en que vengas a la presencia del Señor, arrepentido y arrepentida. ¿Y cómo lo tenés que hacer? Arrodillado en tu casa, en tu habitación, desesperadamente, así como dice el salmista acá, con lágrimas en los ojos, llorando, angustiado, entristecido por haber abandonado al pastor de su alma, por haberse apartado por un camino que no era el correcto, porque el pastor iba llevando sus ovejas, pero esta oveja se apartó por sí sola, se fue por su propio camino y ahora clama que el pastor la busque y que el pastor la encuentre. Así también somos nosotros. Lamentablemente muchas veces nos pasa lo mismo. Nosotros no nos damos cuenta de que el pecado nos va cegando. Y después miramos hacia atrás y ahí nos damos cuenta que la palabra de Dios nos muestra que lo que hacíamos o lo que hicimos fue vergonzoso y es increíble hasta pensar en las cosas que hacíamos antes. Y ahí nos lamentamos y decimos: ¿cómo puede ser que yo haya hecho tal y tal situación o tal y tal pecado? Cuando llegamos a esa condición y nos damos cuenta lo vergonzoso del pecado que cometíamos o que estamos cometiendo, recién ahí la palabra va a ser lámpara a tus pies y lumbre a tu camino. De otra manera, simplemente la palabra va a venir a tu vida y no va a entrar a morar en tu corazón.
¿Cómo tenés que hacer, amigo, amiga? Eso es lo que estamos aprendiendo hoy. Arrodillate en tu casa, con lágrimas en los ojos, con el suspiro de tu corazón, levantando tus manos, arrodillándote, poniendo tu cabeza, tu frente sobre la tierra, con lágrimas, con clamor, con desesperación. Clamá, clamá y clamá. Decile, Señor, límpiame con tu palabra. Arranca de mí el pecado. Y así seguí, con fe. Mañana volvé a hacer lo mismo. Arrodillate y clamá con lágrimas en los ojos y decile, Señor, arranca de mí este pecado. El que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y Él, nuestro Dios y Padre Celestial, a través de Cristo y su Espíritu Santo, te va a limpiar y va a hacer de su palabra en tu propia vida, viviendo su palabra dentro de tu corazón y de tu mente, una palabra que alumbre tu camino. Y si la palabra de Dios alumbra tu camino, ya no vas a pecar, porque vas a ver el peligro, vas a levantar el pie, te vas a desviar hacia la izquierda, hacia la derecha y no vas a enfrentar el pecado o no vas a tocar el pecado, porque ahora la palabra de Dios te estará mostrando que realmente lo que tenés adelante de ti, que parece bueno, realmente no lo es. ¿Queremos nosotros dejar de pecar y darnos cuenta o tener la palabra de Dios como lámpara en nuestro camino y como lumbre a nuestros pies? Lo que tenemos que hacer es humillarnos delante del Señor todos los días hasta que el pecado termine muriendo en nosotros y desaparezca de nosotros, hasta que el pecado pierda el total dominio sobre tu vida, hasta que tu mente sea liberada, hasta que tu alma sea libre. Y ahí vas a mirar hacia atrás y vas a decir, ¿tan necio era yo que no entendía? Así como decía también Habacuc, el profeta. Tan necio, tan necia era yo que no entendía. Sí, amigo, amiga, hay cosas que seguramente si miramos al pasado, pecados que cometimos como cristianos, seguramente nos avergüenza. Pero es bueno eso, que te avergüence, para que te des cuenta que necesitas la palabra del Señor viviendo adentro de tu corazón. Una vez que te humillas delante del Señor, una vez que te arrodillas delante de Él, una vez que reconoces que necesitas de Él, una vez que reconoces que vos te apartaste de Él, a partir de ese momento, la palabra de Dios debe comenzar a vivir y a morar adentro de ti. ¿Y cómo va a vivir la palabra de Dios adentro de ti? Abrí tu Biblia y léela, amigo, amiga. Abrí tu Biblia y lee la palabra del Señor. Aprendete los textos, aprendete los versículos, aprendete las historias. Todo lo que hay en la palabra del Señor es lámpara para tus pies. Pero para que la palabra alumbre y no peques más, para que no tropieces más en la oscuridad y la palabra sea lámpara a tus pies, limpia tu corazón. Deja de andar en la oscuridad, así como hizo también aquel salmista en el último punto que él decía que él era una oveja extraviada, una oveja perdida, porque él mismo se había extraviado y él mismo se había perdido y ahora estaba diciéndole al Señor que lo busque. Amigo, amiga, no te olvides de los mandamientos de Dios, que ellos van a ser lámpara para tu camino. Pero arrepentite, busca al Señor con lágrimas, busca al Señor con clamor, busca al Señor de rodillas, hasta que el pecado muera en tu interior. Vamos a orar. Si hay algún pecado que cometiste, algo malo que hiciste, del cual vos sabés que te tenés que arrepentir,
Comenzá hoy. Tal vez no seas libre definitivamente hoy, pero ya sabes cuál es el camino, te lo acabo de mostrar. Humillate delante del Señor, arrodillate delante del Señor, ayuná, orá, lee la palabra todos los días hasta que el pecado termine siendo vencido en ti. Acordá que el pecado ya no tiene autoridad sobre tu cuerpo. Cristo, al morir en la cruz, Él venció al pecado en su carne. Tu pecado fue clavado en la cruz. Vamos a orar y a pedirle al Señor que te dé fuerzas para que no peques nunca más y que la palabra del Señor comience a vivir como lámpara adentro de tu vida. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te pido hoy por estas personas, Señor, que están escuchando este mensaje, que están escuchando esta palabra, Señor, para que tú, Dios mío, le hagas entender que no podemos ni debemos vivir en el pecado, que muchas veces somos nosotros los que nos apartamos de ti, que nos apartamos del pastor de nuestra alma, que muchas veces nosotros con nuestro pecado te ofendemos, con nuestro pecado te herimos al Espíritu Santo y la presencia de Dios se retira de nuestra vida porque pecamos. La presencia de Dios no está con nosotros porque pecamos. Su Espíritu Santo se entristece en nosotros porque pecamos. Y nos sostiene solamente tu misericordia. Que podamos entender, Señor, que para ser cristianos verdaderos, verdaderos hijos e hijas tuyas, es necesario, Señor, que aprendamos tu palabra, que leamos tu palabra, que estudiemos tu palabra, tus mandamientos, que tu palabra viva adentro de nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Decirle al Señor que le vas a buscar hoy, mañana también. Y mañana decirle al Señor que te vas a arrodillar pasado mañana, adelante de Él, hasta que el pecado que está en ti termine por morir. Y el Espíritu Santo reviva en ti el gozo que perdiste por el pecado. Que el Señor te devuelva la paz y una mente libre, porque por eso murió Cristo, para hacernos verdaderamente libres. Bueno, espero que haya sido de mucha bendición para tu vida y nos estamos viendo en el próximo Salmo.